Amigos, como les platiqué en el video anterior, les tengo este video, estupendo video, al que yo titulé Titanes de la Democracia. Ya lo verán ustedes por qué. Además, en este video hay algo muy especial, que estos conversadores en este conversatorio tienen una gran conversación que me parece pues fuera de serie, en el sentido de que están haciendo mutuamente una propuesta para formar una comisión de la verdad para América Latina. Esto a mí me parece grandioso, pero ojalá que no tenga la misma el mismo corte de tener en su haber gente tan nefasta como Almagro y como muchos otros. Y ahí tenemos a Michelle Bachelet, que está de adornito nada más. Y amigos, déjenme decirles que así no va a funcionar el asunto. En fin, ya lo verán ustedes. Es un conversatorio, como dice uno de los panelistas, bien agradable. Bueno, déjenme decirles que a mí me cuesta un poco de trabajo a veces escuchar a uno de los que van a intervenir aquí por su forma de pronunciar las palabras, pero poniéndole atención logro dilucidar lo que dice. Más sin embargo, obviando esto, es un deleite escucharlo. Tiene unas frases increíbles. Yo les he dicho que es un filósofo desde mi punto de vista, y tenemos a otro filósofo de la democracia que va a ser su presentador y que va a ser quien conduzca este conversatorio. Amigos, sin más preámbulo, los dejo con esta charla tan especial y tan amena. Aquí la tenemos, amigos. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa. El Estado plurinacional de Bolivia, nuestra querida Bolivia, que asombraba al mundo, los mejores indicadores macroeconómicos de todo el planeta, campeona regional en reducción de la pobreza, desigualdad. ¿Quién había escuchado hablar de Bolivia antes de la presidencia y el gobierno de Evo Morales? Y hoy esa Bolivia desangrándose, con golpe de Estado, retrocediendo en todos los aspectos. Por eso tenemos por segunda ocasión este programa. La primera fue hace 1 año y medio allá en Moscú, en el Campeonato Mundial de Fútbol, en condiciones mucho más favorables, mucho más felices. Hoy en una situación muy dura, pero nos honra muchísimo nuevamente la presencia de ese querido amigo, presidente histórico de Bolivia, el compañero Evo Morales Ayma. Evo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Hermano Masi y Rafael, muy contento de conversar nuevamente en su programa. ¿Qué pasa con Bolivia, querido Evo? Es claro que ha habido un golpe de Estado y algunos lo niegan. Bueno, en resumen, yo diría que algunos grupos que ostentan el poder económico no nos perdonan que los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, haya dado otra cara a nuestra querida Bolivia. No nos perdonan la nacionalización de los recursos naturales, que con las nacionalizaciones de empresas estratégicas cambiamos la matriz económica de Bolivia. Solo un dato importante. Usted sabe que el año 1825 se fundó Bolivia, al 2005 nos dejaron con 9.000 millones de dólares del PIB. Año pasado, diciembre de 2018, llegamos a 40.800 millones de dólares. Eso es impresionante. No, tus logros económicos son increíbles. Entonces no se puede entender como estos grupos, estos indios, indígenas,
dirigentes sindicales hayan dado esta imagen a Bolivia, cambiando Bolivia, porque durante la historia, yo me acuerdo perfectamente, cuando era niño en la escuela, los profesores que nos hacían cantar Lamento Boliviano. En colegio nos hacían leer Pueblo Enfermo. Y lo peor, cuando empezó ese modelo neoliberal de privatizaciones, Víctor Paz Estenssoro decía, Bolivia se muere. Ese modelo duró hasta el 2005, 20 años, y en pocos años cambiamos que lamento boliviano, que Bolivia se muere. En algunos rubros, primero en Sudamérica, especialmente en creciente económico, tenemos lindo plan como rumbo al bicentenario, 200 años de fundación de Bolivia, 2025, tema industrialización, tema litio. ¿Cómo he estado? Y viene esta... ¿Tú crees que el litio tiene una importancia grande en este problema? Yo estoy segurísimo. Hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Porque un grupo de dirigentes cívicos en Potosí rechazaron nuestro plan de litio. Estaba previsto al 2025 41 plantas, 14 de ellos netamente industria de litio. Ya hemos terminado el año pasado, inauguramos cloruro de potasio, vamos a empezar a exportar 15.000 toneladas de septiembre hasta finales, estamos ampliando la exportación. El próximo año estaba previsto terminar la gran industria de carbonato de litio. En planta piloto este año estaba previsto industrializar 400 toneladas, 1 tonelada de carbonato de litio, que está más de $10.000, hidróxido de litio, además de eso, plantas de baterías de litio. Se trata de un plan. 8 plantas tenían que ser solamente para insumos y otros para subproductos, tema alimentos, tema medicamentos, es el lindo plan. Y ahí viene esta arremetida. Pero el interior, el interés de las élites nacionales o del exterior, interés estratégico, porque gran parte del futuro tiene que ver con el litio, ¿no? Los carros eléctricos, las baterías de larga duración, y una de las mayores reservas se encuentra en Bolivia. Con el hermano Álvaro, ¿qué nos hemos propuesto? Cuando terminemos la industrialización del litio, en Bolivia podemos definir el precio del litio para el mundo. Uno tiene 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú crees entonces que fue un factor importante para lo que ocurrió? Así es, y Coipasa en Oruro y otros pequeños salarios como Pastos Grandes, total 16.000 kilómetros cuadrados de litio, ¿no? En materia prima. Y ahora me doy cuenta que algunos países industrializados no quieren competencia. Primero, en tema de liberación tecnológica. Y segundo, no aceptan que también otro modelo económico basado en socialismo, con gobiernos llamados progresistas, izquierdistas, demos otro mensaje, que también otro camino va a seguir y soluciones para nuestros pueblos. Este programa no es de entrevistas, es de conversar. Y yo también puedo hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Y con respecto a lo que tú refieres, yo he reflexionado mucho al respecto. En nuestro gobierno le fue muy bien al propio sector empresarial, a la oligarquía, a la burguesía. Y seguramente lo mismo ocurrió en Bolivia, pero en mis 10 años de gobierno triplicaron utilidades. Más aumentaron las utilidades que el salario básico, lo cual es una vergüenza para un gobierno de izquierda. Y pese a ello nunca nos apoyaron. Es más, siempre estuvieron en oposición y esperando cualquier descuido para aniquilarnos en todos los sentidos. Entonces, ¿cuál es la reflexión y la conclusión? De que, y lo dicen algunos autores, ¿no? Algunos tratadistas, que nuestras oligarquías ni siquiera tienen el espíritu del capitalismo, no buscan maximizar rentabilidad, buscan mantener el poder, porque así nos han dominado 2 siglos, y mantener las relaciones verticales, sociales, la diferenciación. Es decir, si tú le propones a las élites latinoamericanas ser 3 veces más prósperas, pero iguales al resto, no, prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales, porque eso fundamenta su poder y su bienestar, sentirse diferentes, sentirse superiores, sentir que dominan al resto. Durante la campaña, algunos empresarios que me decían en Santa Cruz, vamos a apoyar, no sé si apoyaron, pero reconocían que nosotros ganamos mejor que con otros partidos, gracias a esta revolución democrática y cultural.
Y algún empresario en otro departamento me decían, nosotros vamos a apoyar, cuida la economía, está bien la economía, solamente pedimos eso. Algunos decían, vamos a apoyar, no vamos a ir a pintar la calle, las paredes, no vamos a ir a colar papel, pero vamos a apoyar y concientizando a los colegas. Yo estoy seguro que un buen grupo de empresarios apoyó, estaban tranquilos, pero hay otros grupos que vienen del separatismo, ¿recuerdas? De los 6, 7, 8. También tenemos eso en Ecuador. No solamente racistas. La media luna. Usaron la oración para hacer odiar. Biblia contra la familia. No entiendo para mí. Yo soy católico, pero un poco decepcionado cómo usan Jesucristo para hacer discriminar después. Hacen orar, después hacen gritar. La historia sagrada, la historia de la humanidad, ¿no? Hay quienes hacen gritar, matan en nombre del Evangelio y otros que se dejan matar por el Evangelio. Ese es... Y a nosotros nos inspiran los últimos, ¿no? Pero de cierto racismo pasa al fascismo. ¿Qué consiste eso? Bueno, mi autoridad de un departamento, gobernador, hacen quemar su casa, policía no da protección, finalmente policía se vuelca, se suma al golpe de Estado, y cuando encuentra la casa, esposa, la familia, amenaza, si tu esposo no renuncia, vamos a quemarte. Llama a la esposa, el esposo escuchando, llorando, tiene que renunciar. Por ejemplo, nuestro expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, potosino, llorando. Bueno, en ese momento estamos en reunión, debatiendo, más tarde llorando, me dice, precio, tengo que renunciar, si no le van a quemar a mi hermano. Un dirigente sindical, el compañero Teodoro Mamani, estaba junto conmigo igualmente. Están quemando mi casa, están saqueando y ahora está en sus manos de los violentos, los vándalos, la esposa y la hija. Es que le van a quemar, llorando. Dicen, hablen contra el Evo. Hace hablar contra el Evo, le hace Evo cabrón para liberar. Ese es fascismo. Pasando por racismo, fascismo al golpismo. Ahora, antes de empezar el programa conversábamos y te decía que había una cosa en que discrepaba contigo. Te han enfatizado mucho que la oposición, este odio, este rencor, es porque había un indio en el gobierno, ¿no? Yo creo que es un agravante. Pero si hubiera sido un indio en función de ellos, sería en este momento el gran estadista, el humanista. Si fuera un indio, funcionara sus intereses, que se hubiera prestado a implantar el neoliberalismo, sería otra cosa. No lo dejaría entrar a su casa, pero no quisieran matarlo, no quisieran derrocarlo, porque sirve a sus intereses grupales. Aquí el denominador común, o sea, ¿por qué te persiguen a ti? ¿Por qué persiguen a Lula? Bueno, que es un obrero. ¿Por qué persiguen a Cristina, que siempre fue de clase alta, una familia de profesionales con Néstor, allá muy exitosos abogados en Argentina? ¿Por qué me persiguen a mí, que soy un profesional de clase media? El denominador común no es ser indio, no es ser obrero, no es venir de la pobreza extrema, es que desafiamos al sistema. Es que con nuestros gobiernos no manejaron el poder, por primera vez en la historia no tuvieron el poder, y eso no lo pueden perdonar y no lo pueden seguir permitiendo. Y están dispuestos a todo, porque para ellos la democracia es válida mientras sirva a sus intereses. El rato en que empieza a cambiar algo, y contra ellos, en función de la grande mayoría, recurren a todas las argucias, a todos los instrumentos, ¿no? Entre ellos golpe de Estado. Es lucha de clases. Yo estoy convencido de eso. Yo tenía confianza en las Fuerzas Armadas, inclusive porque me di cuenta que habían militares patriotas, hay militares antiimperialistas, pero también se juegan algunos comandantes de quién pone más. Eso a mí me ha sorprendido. Eso no he podido entender. Tenía buenas relaciones con todos los comandantes, inclusive sin que insinúe, menos yo diga que va a hablar en sus aniversarios. General Cueto, 2008, 2009, en el aniversario del ejército, los militares de nacimiento somos antiimperialistas. Buenos militares, buenos comandantes, pero los últimos a veces, cuando es una cuestión de clases, se olvidan de posiciones ideológicas o de patriotismo. Entonces, afectar intereses o quitar cierto poder, eso no nos perdona. Comparto perfectamente, sean indígenas o no indígenas. Ahora, ser indígena es un agravante, porque nuestras élites son enovistas, son racistas y lastimosamente son semi-ignorantes también. Entonces, por su racismo,
el que un indio haya cambiado Bolivia, lo que no pudieron hacer ellos. Entonces, eso es un agravante. Pero, como te decía, el denominador común es no haberles permitido gobernar, que por primera vez en la historia perdieron el poder, que por primera vez en la historia el Estado boliviano se convirtió en un Estado para las grandes mayorías, para el bien común, no para unos cuantos. Ahí, antes, la conferencia episcopal boliviana o la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia era como una máxima instancia. Cuando había conferencia, todo el mundo a pedir bendición. Hasta eso pedía autoridad en nuestra gestión. Bueno, hicieron una vez su conferencia. Yo soy católico a pesar de los obispos. Sí, pero ahora creo que estamos en tiempos de Inquisición. Pero con tremendo papa eso da mucha esperanza, ¿no? Papa latinoamericano, que habla muy claro. Pero, por ejemplo, un Estado laico, ¿no? Siempre estaba en la mesa de autoridades el cardenal, el arzobispo. Eso atenta contra el laicismo. O sea, lo mismo podía exigir los evangélicos, tener su pastor. Entonces yo ordené que solo estén las autoridades civiles con legitimidad democrática en los actos oficiales, en la mesa directiva. Eso no te lo perdona. Te la tienen guardada. Claro, allí ya no hay iglesia de primera ni de segunda, y menos iglesias clandestinas. Todos tienen los mismos derechos. Yo pedí, por lo menos con motivo del aniversario del departamento o de Bolivia, todos oren por Bolivia, o todos oren por el departamento, o todos oren por su municipio. La Iglesia Católica, y pocas, a veces cuando negociamos no venía. Bueno, pasó eso y durante la Asamblea Constituyente, para aprobar la nueva Constitución, ¿qué hicieron? Aquí Evo, diablo, Satanás, al otro lado Jesucristo, Dios. ¿Votan por esto o por esto? Pensé que algunos ya no sé, tal vez locos están haciendo eso, pero de verdad había sido que hay sector de la Iglesia Católica, un sector de la Iglesia Católica no nos quiere porque somos antiimperialistas, anticoloristas o antineoliberales. Eso no nos perdona. Son tremendamente conservadores y no quieren que nada cambie, si le ha ido muy bien así durante siglos. Mira, Evo, la situación de América Latina, siempre digo, no hay que compararla con la situación actual de los países desarrollados. Es un gran error en el análisis. Tal vez mucho más cercana a la época en que Estados Unidos tenía esclavismo. Y lo que le costó a Abraham Lincoln abolir, que es considerado el mejor presidente de la historia, abolir la esclavitud. No es que se pudo sentar a consensuar con los esclavistas, tuvo que confrontarlos. Produjo la división del país. Si perdía la guerra civil, hubiera sido el peor presidente de la historia. Hubiéramos tenido los Estados Unidos de América y los Estados Confederados de América, dos países. La ganó, pero fue una guerra sangrienta y además le costó su propia vida. Yo creo que es más cercana a la realidad de América Latina a aquella época, ¿no? Porque tenemos que liberar a los esclavos modernos, ¿no? Tanta discriminación, tanta exclusión, tanta pobreza, un país que tiene todo, un continente que tiene todo para ser desarrollado. Lamentablemente, desde antes de ser independiente, en la época de la colonia, como que existe un pacto de dominación en América Latina. Las élites que se creen superiores y los dominados que creen que así debe ser. Hay muchos pobres que creen que así debe ser, ¿no? Que es normal que yo tenga mala educación, pésimas escuelas, no tenga acceso a la salud, así debe ser. Entonces, qué difícil es cambiar ese status quo. Es mucho más fácil hacer coaliciones políticas para mantener el status quo. Y al que lo quiere cambiar, le dan con todo para desgastarlo hasta que la gente diga, no, preferimos estar como antes, en paz, cuando estábamos pacificados, porque la verdadera paz se fundamenta en la justicia. Por eso yo no tenía un criterio definido al respecto antes de entrar a la presidencia. No lo tengo. Yo creo en la reelección indefinida. Creo que América Latina no se puede dar el lujo de prescindir de líderes que han logrado sacar adelante a nuestros países. Demasiado tiempo hemos pasado en el atraso, en el subdesarrollo. Estados Unidos, hasta la época de Franklin Delano Roosevelt, hasta el año 45, tenía reelección indefinida de presidente. Luego se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos para poner como límite una reelección, porque todos querían ser presidentes. Pero de ahí para abajo, senadores, congresistas, gobernadores en la mayoría de estados tienen reelección indefinida, ¿no? Entonces hay una doble moral muy grande ahí. Yo creo en la reelección indefinida, pero tú hiciste una consulta popular y la perdiste. Y de todos modos, con un dictamen de la Corte Constitucional, te lanzaste a las elecciones. ¿No fue que hay un error? No sé, pero un temita antes, en tu comentario, en tu reflexión,
Cuando llegaron al gobierno habían familias cautivas y no querían desprenderse del patrón. Con la compañera Salima Torrico, una dura lucha. Nosotros dijimos, vamos a quitar su terreno, va a ser tu terreno. Esto ha pasado en Chaco boliviano. No, no querían, su patrón nada. Y están endeudados para todo el año, además de eso, tienen que trabajar. Son esclavos. Costó poco a poco, hemos liberado, hemos acabado con familias cautivas. Entonces, lo que usted cuenta es de verdad, y así como una mentalidad. Pero ahí, lamento mucho decir, hay algunos profesionales que dicen, nosotros hemos estudiado para mandar y dominar a los indios. Hay grupos todavía, eso a mí me sorprende. Y afectar ese Lo más interés, triste esa es cuando escuchan a mentalidad. los hijos de la burguesía, los jóvenes repetir ese discurso, cuando tienen acceso a la educación deberían pensar, vamos a prepararnos para liberar a los indígenas, para tener una sociedad justa. Otro tema, en Bolivia nunca hubo estabilidad, excepto en el gobierno en la época de Andrés Santa Cruz Calomán, de 1829 a 1838, como cerca de 10 años de presidente. Por entonces la historia cuenta que Bolivia tenía la mejor bonanza, está mejor en toda la región. Argentina con sus problemas, Perú, Chile en base, como siempre, a la oligarquía. Incluso la historia cuenta la moneda boliviana regía en la región. Y también por eso se organizó la Confederación Perú-Boliviana, como un solo presidente, Alto Perú, Bajo Perú. Era presidente justamente Andrés Santa Cruz Calomán. Empieza el golpe de Estado a la cabeza de las oligarquías chilenas. Apoyado por oligarquías bolivianas, expulsaron a Andrés a Europa. Entonces, nunca hubo estabilidad política. De 1825 hasta el 2005, un presidente cada 2 años promedio. Yo me acuerdo como soldado, he sido soldado de las Fuerzas Armadas. 1978. Ese año conocí 3 presidentes, 3 generales. Al año siguiente, como 4 presidentes. Golpe, sesión del Congreso, otra vez golpe. Noviembre del 78 me acuerdo. A mí me especializaron en policía militar, porque el altoste medio flaco hay. En la tarde dejé a mi general David Padilla Arancibia de comandante, porque estaba en puesto militar del Comando General del Ejército. Estaba de comandante. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. No entendía qué pasó esa noche. A medianoche nos dice estado de emergencia, nos pone guardatojo, pero cascos de fibra, armazón, ya listo para salir. Así pasó. Y 5 años antes de la presidencia, de nuestro proceso de cambio, 5 presidentes. 2001, Banzer. Se iba por tema de cáncer. Tuto, 2002. 2003, Goni. 2004, a 5, Carlos de Mesa. De 2005 a enero de 2006, Eduardo Rodríguez Belce. 5 años en 5 años antes. Si a veces me pregunta, ahora estaba cumpliendo 13 años. Exactamente, 14 años estaba por cumplir. 13 años con 9 meses y 18 días. Ahí viene este golpe. Entonces, en nuestra región realmente ha sido tan importante, en Bolivia ha sido importante la continuidad. Antes, me imagino, por más que sea para 4 años de gestión, preparaban un plancito, el cambio de gobierno, por más que sea de la derecha, del mismo sistema neoliberal, siempre está mal, cambian y nunca había un plan a mediano y largo plazo. Finalmente, el tema pregunta. Yo en mi vida aprendí que el cargo no se busca, el cargo te busca. Desde el dirigente sindical hasta ahora presidente. Entonces, ahí los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana dijeron que hay que hacer un referendo para habilitarte, estamos bien, debe continuar. Acepté. Si no es mi pedido, nunca yo he pedido. Repito nuevamente, experiencias en cargos sociales, sindicales, como también cargos políticos, el cargo nos busca, no se busca el cargo. Y ahí, con semejante campaña, la Embajada de Estados Unidos, CNN, ahí la campaña, bueno, y eso nos perdió por falta de unos 60, 70 mil votos. No, y es claro que se perdió contra los medios de comunicación, las calumnias que te sacaron del hijo, que no te había hecho cargo después
se descubrió que todo era mentira. Eso es muy importante, ponerlo sobre la mesa para discutir. No puede existir democracia sin información. Y los medios de comunicación no dan información. Lo que dan es manipulación. Y son actores políticos contra los gobiernos progresistas, los gobiernos de cambio. Entonces, mira, hace unos meses el tribunal, no sé cómo se llama ya, Corte Constitucional, Tribunal Supremo de Suiza, anuló un referéndum por falta de información. ¿Te imaginas? Si empezáramos a anular nosotros elecciones por falta de información con la manipulación que hace la prensa. Que no puede haber democracia sin adecuada información. A mí un grupo de abogadas jóvenes me dijeron, no tomé mucho en cuenta, tal vez sea mi error. Digo, presidente, ese referéndum, con las normas que tenemos, se anula. Justamente lo que usted dice, por la mala información. Es correcto eso. O sea, la gente vota en función de qué, pues si le estás manipulando. No, yo estoy de acuerdo contigo en que, o sea, eso no puede llamarse democracia y en realidad tú no perdiste ese referéndum, pero formalmente ocurrió, ¿no? Y luego pues se recurre a la Corte Constitucional y te permite y eso es constitucional y como aplicar en algunos países de América Latina. Y lo reconoció Almagro. Se conoció en el mes de mayo, me parece. Sí. Yo creo que estaba planeando la trampa, ¿no? Impulsarte para que participes, pero preparando el desconocimiento de las elecciones. Pero en todo caso la doble moral es impresionante, ¿no? Si Evo Morales quiere ir a una cuarta elección, que es el pueblo el que decide, después de tener un gobierno espectacularmente exitoso. Y hemos ganado en la primera vuelta. Es cacique, caudillo y Bolivia es una dictadura. Si Angela Merkel después de 14 años gana su cuarta elección, una lideresa, y Alemania es una democracia estable y madura, ¿no? Si Franklin Delano Roosevelt con el New Deal sacó de la Gran Depresión a Estados Unidos, ganó 4 elecciones, tuvo 12, 13 años de poder, también de los mejores presidentes de la historia. Pero si es un latinoamericano y peor un indio, no, es un cacique, un caudillo, peor de izquierda. Así es. Sí, una doble moral terrible, pero bueno, tenemos que reflexionar aquello. No puede haber democracia sin información. Y con la prensa que tenemos, nos han robado la democracia. Solo manipulan. Yo siento que la comunicación, la información debe ser más efectiva fundamentalmente como educativa, reflexiva. Lamentablemente, en estos tiempos la comunicación es tergiversación. Bueno, gana la primera vuelta y nadie discute que la ganaste. ¿Es con cuánto? ¿No? Porque ellos querían imponer su segunda vuelta. Lo de OEA es impresionante, sin fundamentos, sin pruebas, a pocas horas del cierre de las elecciones. No, hay que hacer una segunda vuelta. Y si los que quieren que ganen pierden la segunda vuelta, hay que hacer una tercera vuelta. Entonces, o sea, algo increíble, ¿no? Se han vivido cosas inéditas. Ahora dicen que hay otras elecciones donde ya es difícil ver cosas inéditas. No, ahora dicen otras elecciones, pero sin Evo Morales. Eso te iba a preguntar también. Pero en todo caso, cuando la OEA saca ese informe, y hay por lo menos 3 informes altamente técnicos que dicen que está equivocado ese informe, que la tendencia realmente demostraba que ganabas en una sola vuelta, ¿no? Pero la OEA saca ese informe que es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Frente a la crisis que se vivía. Tú dices, bueno, repitamos las elecciones. Pero el presidente de la República tenía autoridad para tomar esa decisión, o eso le correspondía al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral. Hay un informe oficial que vamos en la primera vuelta. Bueno, yo siempre muy amplio, si quieren revisen, que haya auditoría electoral. Viene auditoría electoral. Pero aquí hay un tema importante. El acuerdo con la Cancillería y la OEA era que recién el día miércoles, la semana pasada, que a las 13:14, deberían dar su informe oficial. Es el acuerdo. Pero sorpresivamente el domingo de la madrugada nos llama y ya había un acuerdo preliminar. Dijimos, pásenos el acuerdo preliminar. Era cualquier cosa. La parte decía, Evo ganó, Carlos Mesa segundo, pero así como no se demuestra que ganó en la primera vuelta. Ese momento yo dije, comuníqueme con Luis Almagro. No me comunicaron. Ya estaban sacando el domingo de la madrugada. Y hablé con el encargado, que estaba hablando el canciller. Yo dije, de manera muy textual, ustedes no revisan su informe, con este informe van a incendiar Bolivia y va a haber muertos como aquí. Domingo de la madrugada, OEA se sumó al golpe de Estado. Almagro tiene las manos manchadas de sangre. Por eso, mira, una de las propuestas
debe ser, o sea, el fraude es una cosa objetiva. ¿Hubo fraude o no hubo? Y se puede contar los votos y se puede verificar. ¿Por qué no hacer una comisión internacional de expertos, con participación del Vaticano, de Naciones Unidas, de instituciones y de espacios incuestionables, que revisen si hubo fraude en las elecciones bolivianas? Si hubo fraude, que se sancione a aquellos que lo hicieron. Si no hubo, perdóneme, tú eres el presidente actuante y el presidente electo de Bolivia, y Almagro es un canalla. Y ojalá que ya la OEA pase al basurero de la historia y América Latina tome su propia decisión. Ya no podemos seguir siendo parte del Ministerio de las Colonias. Y además, en el informe, en ninguna parte dice que hay fraude. Lo dijo Almagro, canallescamente. El informe habla de irregularidades, que en todo proceso hay irregularidades. Claro, pues. El proceso de Estados Unidos, ¿cuántas irregularidades? Sí. Ahora, nos informan expertos, aparte hicieron una evaluación, que hemos ganado en la primera vuelta. O su grupo de Estados Unidos, no sé cómo se llama. El Center for Economic and Policy Research lo dijo, y lo han dicho dos grupos más de expertos. A mí me sorprendió eso. No hemos contratado, no hemos pagado para nada, pero su propia opinión. Y además de algunos expertos nacionales demuestran que hemos ganado la primera vuelta. Bueno. ¿Por qué no hacer esa misión internacional de expertos? No, comparto cualquier duda. perfectamente. Hay que hacer una comisión de la verdad, Evo. No saldremos nunca de su desarrollo, no superaremos nunca estas trampas. La derecha no cree en la oligarquía, más que la derecha. Las oligarquías no creen en la democracia. Les importa un bledo. Es siempre y cuando cumplan con sus intereses. Esto tiene que acabar o no saldremos de su desarrollo. No tendremos nunca verdadera democracia. Hay que hacer esa comisión de la verdad, Evo. Perdón Muchas gracias. No. Que enfatice eso. Ya te digo, esto es un conversatorio, doy mi opinión. Y tú sabes que también he sido las elecciones del 20 de octubre. Actor de la historia reciente de América Latina. Sé lo que enfrentamos. Se requiere una comisión de la verdad que diga, ¿hubo fraude o no hubo? Papa, Vaticano, Naciones Unidas, ¿quiénes estarían en esta comisión de la verdad? Naciones Unidas, Vaticano, centros de expertos, Fundación Carter. Mira, de Estados Unidos. Esos tres. Expertos, sí. Que mande un experto de Naciones Unidas, mande un experto de Vaticano y mande un experto de Fundación Carter. Impulsamos eso. Vamos. Maravilloso. Una conclusión muy valiosa de este programa. Mira, prepara ese informe repudiable, la OEA, irresponsable y errado, y incendia Bolivia. Tú, para evitar derramamiento de sangre, ofreces, primero, bueno, dices adelanto elecciones. Ya sabíamos cuál era el plan de la derecha, ¿no? Para evitar derramamiento de sangre dices, bueno, llamamos nuevamente a elecciones. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la Central Obrera Boliviana? Pidiendo también la renuncia del presidente, que no participe en elecciones para pacificar Bolivia, para evitar derramamiento de sangre. La central obrera más grande de toda Bolivia. A ver, cuando avanza parando algunas ciudades los grupos racistas, fascistas, claro, la meta era el golpismo. Yo primero convoqué a los partidos que tienen representación parlamentaria producto de las elecciones del 20 de octubre. Me rechazaron. El segundo domingo de la mañana dije, bueno, que vayan nuevas elecciones, con nuevos actores políticos, con nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y si no quieren, sin Evo, también sin Evo Morales. Tampoco quisieron. Entonces, ¿cuál era la tarea? Era el golpe, fuera Evo. Y repito nuevamente, todo el día domingo 10 de noviembre, era muy doloroso para mí, quemando a gobernadores. Y las últimas informaciones, anoche al diputado uninominal, la policía le pone manos nuca, como en tiempo de la dictadura, le da en manilla de hasta la mano. A la noche al senador Adrián Salvatierra, cuando estaba entrando a la asamblea, le rompe, agrede, dictadura. Y la última información esta mañana, ahora rodeado de tanques, rodeado, queriendo cerrar la asamblea. Quieren cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Quién está mandando en este momento? La gente de Estados Unidos, que el Tuto Quiroga, que es el bancerismo, 7 años de dictadura. Decían, autoritario, dictadura. Ahí está la dictadura. Pero también, yo digo, por otro lado sirve, porque a las nuevas generaciones ahora se dan cuenta cómo se vivía en la dictadura. Alguna gente arrepentida por haber votado por la derecha. Y aparece un chino, ¿no? Dice que los que hacemos ritos somos satanases
Y algunos jóvenes, por aventura, a ver, por el chino, votarle un chino. Ahora su chiste le está costando. Así textualmente dice, nos hemos equivocado. Entonces, ¿qué viene? Yo creo que la lucha de los pueblos va a continuar con seguridad, pero sirve estas vivencias, estas experiencias. Yo tengo mucha confianza en el pueblo. Antes de llegar acá me informan otros muertos más en La Paz. Los videos son desgarradores, ¿no? Un solo día, 12 muertos a bala, disparando helicópteros. Las madres viendo a sus hijos muertos y gritando, vi una madre despierta, Entonces, son madres polleras, son madres indígenas, entonces parece que no le importa eso a las élites. Esa es la otra. Indignación que da, ¿no? Indignación. Odio a indígenas. Cuando mueren son los pobres, cuando los que mueren son los pobres, parece que no es ni noticia. Pero mira, las Fuerzas Armadas también fallaron. ¿Cuánto has hecho por las Fuerzas Armadas? ¿Cómo mejoraste tus Fuerzas Armadas? Mira, cuando llegamos, todas las Fuerzas Armadas también un solo helicóptero. Hemos equipado, ahora tiene 25 helicópteros. Y me duele ver lo que compramos de Francia, de China, de ahí disparando a mis hermanos. Yo siempre he dicho, este equipamiento no es contra el pueblo, es para prestar servicio al pueblo. Inundaciones, usted sabe tantos desastres naturales tenemos últimamente. Y por supuesto para la defensa de la patria, habla contra el pueblo. Pero estoy convencido, no son todos los comandantes, no son oficiales. Ahí la reacción de la tropa. Madre han ido, no, que no salgan mis hijos. Ahí en la puerta del cuartel vigilia. Algún oficial dice, venga aquí, párense con banderas blancas, para que nosotros no queremos salir, y están convocando para no salir. Ustedes saben que también por su oración de constancia, por instrucciones se cumplen, ese es un problema que tiene. Pero este ladito de esa humanidad no va a quedar en impunidad. Vamos a hacer gestión y ya estamos empezando a las demandas correspondientes, porque el comandante, traidores, se parecen a Calimán con García Mesa. Yo no entiendo. En horas ha cambiado de mentalidad. Pero no hay oficiales, mandos medios que se rebelen ante esto, ante la represión contra su propio pueblo. Yo creo que falta algo en este momento. Yo conocí militares patriotas. No sé si es importante decir, sigue llegándome informaciones importantes dentro de las Fuerzas Armadas. Tengo mucha confianza que en cualquier momento Fuerzas Armadas también... Sí, una pregunta, ¿Fuerzas Armadas es compatible con gobiernos progresistas? ¿Son compatibles con los gobiernos progresistas? Porque pareciera ser que siempre están del lado del status quo, siempre están del lado de las élites. Yo tengo dudas ahora, tengo muchas dudas. Yo no sé si hay que hacer una gran generación, una nueva generación, ¿no?, de nuevos oficiales y cambiar la doctrina, que sea más nacionalista. Y para eso tienen que cambiar esos viejos oficiales que están en comandos de formación, ¿no?, para jefe de Estado Mayor. Creo que hay que hacer una profunda reestructura si queremos que las Fuerzas Armadas estén al servicio del pueblo y no del imperio. Sabía que si no ganaba ampliamente, o incluso ganando ampliamente, la derecha no iba a reconocer el triunfo. Había experiencias como el 2017, cuando creían que Moreno iba a continuar con la Revolución Ciudadana. Crearon todo un escenario de fraude, se abrieron miles de actas en público, en un coliseo, se demostró que los errores eran mínimos y a favor nuestro, ¿no? Y pese a eso siguieron, llamaron a incendiar Quito. Ahora ese que reclamaba el fraude es el principal aliado del gobierno, dicho sea de paso, ¿no? Era de esperarse esto la derecha, no iba a aceptar su derrota. Habían creado el framing, como dicen en comunicación, el encuadre para decir que hubo fraude, para desconocer el resultado de las elecciones. Ustedes tienen pueblo, sin duda, y pueblo organizado. ¿Por qué no se prepararon mejor frente a este evento? ¿Por qué no estaba la Plaza Murillo esa tarde de ese domingo repleta de miles de personas? Yo no creo mucho en este montaje sobre el fraude. Ya desde octubre empezaron a decir va a haber fraude. Y por más que hubieran ganado con más del 50, 60%, igual lo hubieran desconocido, estoy convencido de eso. Era importante, como aclaro oportunamente, o tener mayores veedores que vengan. También estoy convencido, si realmente hiciéramos
hiciéramos un reconteo, voto por voto, mesa por mesa, todos ganamos. Hagámoslo. Sí, ¿por qué digo esto? Y algunas veces, algunas ciudades, va a votar. Mis compañeros que votaron para el Evo, en un cuadrito, ¿verdad? Se sale, ya, es anulado. Y otros que votaron ni siquiera dentro del cuadrito, fuera, para mesa o para otro, vale. Y debemos reconocer que como delegados no tienen mucha formación académica, voluntario, van, hemos quitado. Estoy convencido, si quisiéramos, ganamos más. Yo dije eso. Ese día, había vigilias, pero lo que estamos preparando es para el día lunes. Y repito nuevamente, ahí las Fuerzas Armadas se suman el día domingo, y el día domingo se suma OEA para rematar el golpe de Estado. Nuestra decisión era para el día lunes, concentrar minero, campesino, venían, aunque fracasaron varias veces el golpe de Estado. Del domingo 20 al domingo 27, toda una campaña, quema de tribunales electorales departamentales, las ánforas, pero para el 29 de octubre se ha dicho, este es su último día. Último día. Bueno, nada, nos hemos organizado, hemos derrotado el golpe de Estado. El 29 al primero, creo, jueves o otro día, su último día de Evo, hemos derrotado. Para el día lunes, la próxima se creó el 4 días de noviembre, fracasaron. El día 4 creo, espero que el lunes, yo fui a entregar un camino. Sorpresivamente el helicóptero se ha caído. ¿Ah, cierto? Yo todavía estaba pensando que era algún problema, pero ahora estoy convencido, es un atentado eso. He viajado tanto en helicóptero cada día, de los 9 departamentos que tiene Bolivia, mi récord, en 5 departamentos está en tema de gestión, desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, hasta a veces 1 de la mañana. Helicóptero, avión, en ventarrones, lluvias, a veces la nubosidad, pero aquí una pequeña llovizna, me ha sorprendido. Después ya me he dado cuenta que el general, comandante de la Fuerza Aérea Terceros, es el que ha hecho este atentado, porque en últimos días ya cambió totalmente este general. Ese día, Camacho dijo, el día lunes van a ver cómo Evo se va a caer, vamos a meter un video. Y la noche, después de que salvamos la vida por el tema del helicóptero, no mostró nada, la decepción de la gente. Me han esperado que hay documentación. Creo que él quería mostrar cómo Evo se ha caído del helicóptero, tal como Evo ha muerto. Martes, miércoles, jueves, ¿no? Se suma la policía al golpe y entonces resistimos sábado. Y quiero que sepa, hermano Rafael, el sábado yo fui a mi zona donde has llegado, Trópico de Cochabamba. Aterricé en Chiboré y un oficial de la policía. Pero así, en forma medio nervioso, me lleva a un lugar, mira estos mensajes, llamadas telefónicas, entrégame a Evo, descuida, nos vamos a operar y tienes $50,000. Yo me sorprendí, el oficial de avanzada estaba nervioso, le llamó, ¿no? Entonces, mira, cuídese un poco, mejorar la seguridad con los dirigentes de la zona, por lo menos a La Paz. Bueno, el día domingo, el lunes, otros operativos intentaron acabar todo. Siempre es fácil ver los toros de lejos, ¿no? Y recuerda que yo también fui víctima de un intento de golpe de Estado donde tú te solidarizaste inmediatamente. Y bueno, cuando ves francotiradores, la policía amotinada, ser irracional, no tener miedo. Ser valiente no es no tener miedo, es saber controlarlo y hacer lo que se tiene que hacer. La policía estaba amotinada, el comandante de las Fuerzas Armadas te sugiere a un presidente democráticamente electo renunciar y tú renuncias. No fue que hay un error, no era mejor resistir, ir a uno de tus bastiones como el Chapare a resistir. Era importante, bueno, en ese momento había muchas opiniones y sobre todo el caso de la vida. Yo dije, me meto a la Casa Grande del Pueblo, que me saque muerto, pero también
decían... Donde tiene el departamento de lujo como jeque árabe. Como que después... Ya no saben cómo distorsionar las cosas, ni con Photoshop logran hacer las cosas. Pero... logran convencer. Sí, después me cuentan, ¿no? Ya cuando ya estaba acá en México, habían ido a la ministra de Comunicación, encontraron un peine de un boliviano, un champú de 2 bolivianos, donde estábamos. Eso es racismo, ¿no? Porque a nadie hubiera sorprendido, de hecho son muy austeras las instalaciones, a nadie hubiera sorprendido una vivienda así si hubiera sido para un presidente mestizo, un presidente blanco. Pero como era un indio, entonces tiene que dormir en el piso. Eso es racismo. Sí, imagina. No tiene de qué acusarte. Debes sentirse orgulloso. Debes sentirte orgulloso de ello. Pero no fue un error haber renunciado. No sé, pero yo creo que era importante ese momento que no sigan agrediendo. Y al día siguiente, día lunes, como abrí mis compañeros, ¿quién se hubiera dado? Miles de muertos. Tenía mucho miedo. Pero todos ha habido muertos. Evitar, violencia brutal. Y ahora es otra forma de muerto. En mi gestión, toda esta gestión, ni un solo muerto a bala de la policía. Pero ahora en la campaña, lamentablemente se enfrentaron en Santiago Montero, 3 compañeros muertos, entre civiles, nuestros militantes de la derecha, por defender propiedades. Hasta el día domingo, 10-0 de muertos. Del domingo, lunes, hasta el viernes de la semana pasada, en 5 días, 21 muertos a bala. Hasta donde recuerdo, tampoco en mi gestión hubo un solo muerto por balas de la policía. Y no solo eso, yo era el autoritario, ¿no? En un día, en la protesta de octubre, en un día lanzaron más bombas lacrimógenas que mi gobierno en 10 años. Son los hechos. La gente se deja ver algunas veces, se deja llevar por la forma, por la manipulación de la prensa. Hay que ver los hechos. Bueno, de acuerdo a la Constitución boliviana y a la ley, la renuncia te la tiene que aprobar el Senado. Y no te la ha aprobado. No, toda la Asamblea. Toda la Asamblea, pero la Asamblea Plurinacional, Senado y diputado. Técnicamente continúa siendo el presidente de Bolivia. Si no ha aprobado mi renuncia, sí. Pero la Corte Constitucional, la misma que te autorizó a ti a participar en elecciones, reconoció al gobierno de esta señora, ¿cómo se llama? Áñez. Áñez. Pero que, o sea, que es otro Guaidó, ¿no? Es algo increíble. Ya uno no sabe si reír o llorar con esa clase de presidentes autoproclamados, pero reconoce el gobierno de esta señora, la Corte Constitucional. ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿también están amenazados? Hay mucha amenaza. Sí, hay que ver eso bien, ¿no? Informando si no, esos dictámenes no tienen ninguna validez. A miembros de las distintas instituciones del Estado, si no se doblegan, si no se someten, amenaza, amedrentamiento para que renuncien, o atentado a su casa, o atentar a la familia. Ese es para mí fascismo. Por supuesto, es como una persecución a los judíos. Así es, pero además de eso, de acuerdo a la Constitución, si el presidente renuncia, automáticamente asume la presidencia del vicepresidente. Si el vicepresidente renunció. Sí. Si el vicepresidente renuncia, asume la presidencia del presidente del Senado. Si el vicepresidente... Adriana también renunció. Claro. Y, de hecho, le hicieron renunciar a Víctor Borda. Esta señora es la segunda vicepresidenta del Senado. La segunda vicepresidenta. ¿A quién le tocaba asumir? ¿Al primer vicepresidente? No tocaba a la presidenta, sino al presidente de los diputados. No ha habido sucesión constitucional en este ¿Y por qué la aprueba la Corte Constitucional entonces? Yo creo que bajo chantaje y amenazas, frente al vacío de poder, hay alguna resolución que pueda asumir. Mesa, que sin lugar a dudas perdió las elecciones, pide nuevas elecciones pero sin Evo Morales. O sea, para que gane él, para que no pueda participar el que lo derrota, ¿no? Que gane él. ¿Qué opina de aquello? Si hay nuevas elecciones, ¿participaría? No es democrático primero. Es una barbaridad. Claro, y tener miedo al indio, eso me sorprende a mí. Y ahora quiero que sepan, acaban de informarnos autores internacionales que Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia. Y ayer alguna gente del Bienvenido al club, de facto, que no quiere que vuelva. Entonces yo digo, ¿por qué tanto miedo? Porque le ganan las elecciones. ¿Por qué metieron preso a Lula? Entendamos que a Lula no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil. Porque metiéndolo preso, el juez Moro, que ahora es ministro de Bolsonaro, ¿no?
le impidió participar como candidato, que además sí podía participar, así estuviera preso, Claro. no había perdido su derecho político. Le impiden participar, porque, y con eso gana Bolsonaro, porque si hubiera participado Lula, el presidente de la República Federativa de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva. Le robaron la libertad a Lula y le robaron la democracia a Yo Brasil. me informé del caso Lula, ese Moro creo decía, no tengo pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Increíble. No, Qué fiscal suerte. dijo, el hecho de que no se descubra propiedad del departamento de Lula es que además de ser dueño, lo sabe ocultar. O sea, es un agravante que no descubran ninguna prueba, que no tengan ninguna prueba contra Lula. Ya es algo de loco realmente. El rol de la OEA. Ya sabíamos por dónde iba la OEA con Almagro, ¿no? El comportamiento de Almagro, yo creo que está desequilibrado. El tipo lo ha carcomido el odio. O tal vez está amenazado por Estados Unidos, le descubrieron algo, qué sé yo, una cuenta secreta, corrupción, quién sabe. Quién sabe cómo lo pueden chantajear, pero no es explicable su comportamiento, su odio hacia todo lo que significa izquierda, movimientos bolivarianos, etc. Ya lo sabíamos. ¿Por qué haber confiado en la OEA? ¿Por qué llamar a la OEA como observadora? Mira, yo no tengo nada que ocultar, nunca he ocultado nada. Y cuando digo un fraude, venga instituciones, personalidades, expertos, organismos a hacer auditoría. Nosotros hicimos una auditoría interna. Algunas irregularidades, pero en una primera vuelta, confiados. Y ya se ofreció a la OEA que venga, pero la OEA no tomó una decisión, o su informe no es en base a un informe técnico, sino una decisión política. Pero era de esperarse. Habíamos visto el comportamiento de la OEA. ¿Quién sabe? Es un error. Hoy más que nunca el Ministerio de las Colonias ha perdido su razón de ser. Nunca la tuvo, pero hoy Ahora soy capaz de cambiar de menos sigla. que, En vez de que sea OEA, debe menos llamarse que antes. Organización de Estados del Norte, mejor que América. Con lo que tú hiciste en Bolivia, querido Evo, y te lo digo, yo soy profesional, soy economista. Ya quisiera que un economista hubiese logrado lo que tú has logrado. ¿No? Es impresionante, no sé cómo lo has hecho tan solo con un bachillerato, habiendo acabado colegio sin formación universitaria, tan solo con sentido común, con honradez, con sentido de patria. Pero lo que has hecho con Bolivia, nadie lo puede negar. Es algo objetivo, esto no es de opinión. No es que si te quieren, no te quieren. Ahí están los datos, ¿no? Crecimiento de la economía, reducción de la pobreza, reducción de la inflación, reducción del analfabetismo, reducción de la desigualdad, y tantas cosas, tantos y La tantos logros. universalización de muchas conquistas sociales. Debería tener 110% de apoyo, pero sacaste solo 47% de los votos. ¿Qué pasa? Hay una nueva clase media, que nosotros hicimos clase media, y tiene otras expectativas. Siento que necesita otro programa, quién sabe, no hemos llegado a eso. Pero ahora me di cuenta, si la clase media, perdón la expresión, no quiero que te sientas mal, pero la clase media no tiene formación ideológica, es clase a medias. Te disculpa conmigo porque soy de la clase media, dale nomás. Decimos que hay el síndrome de Doña Florinda. Apenas salen de la pobreza, se creen superiores al resto, llaman chuma a los demás, malcrían a sus hijos quicos, le enseñan a sentirse superiores, maltratan a los pobres obreros Don Ramón, y se acercan al capitalista compasivo, corbatudo, bien vestido del señor Barriga, ¿no? Y votan por ellos. Entonces es un problema, ¿no? Y sus intereses no solo que no coinciden ya con el interés de los pobres, sino que son antagónicos Totalmente. a esos intereses. Y se acercan más a una derecha que le promete un estilo de vida como el de Nueva York, lo cual es imposible, ¿no? ¿Tú crees que ese sector que salió de la pobreza y que tiene otras expectativas? Ese tiene otras expectativas, otra mentalidad. Yo solo digo, es por culpa nuestra, porque no orientamos o debatimos ideológicamente de dónde venimos, cómo estuvimos, cuál es el proyecto de liberación. Algunas veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Porque por un lado nos acusan de ser autoritarios, caudillos, por otro lado nos reclaman de que no hicimos todo, de que no hemos sido no solo presidentes de la República, jefe de Estado, sino líderes espirituales, líderes académicos. No, hay otros sectores que tienen su rol. La academia, ¿dónde está? La verdadera iglesia
¿no? En función de evangelio. ¿Dónde está? Porque si eres cristiano, si sigues el evangelio, vas a rechazar la injusticia. Ese es un tema de fondo que requiere nuevas reflexiones. Yo diría sobre todo con las nuevas generaciones. Hay que trabajar profundamente. Claro, ¿cuáles son las expectativas o las necesidades de las nuevas generaciones? Empleo y casa. A mí me sorprendió porque debatimos a nivel nacional con todos los jóvenes, ¿no? Con todos los representantes de distintos sectores sociales. Y hicimos un programa, aunque muy tarde, porque los programas que siempre hacemos es con el pueblo, debate departamental entre sectores sociales. Imagínense, después de 13 años, seguir ganando elecciones, no tanto como antes, semejante campaña, pero también hay que reconocer, la derecha montó su campaña desde Brasil, desde Chile y desde Estados Unidos. Y aquí las formas de hacer campaña tan tradicionales en el movimiento ya no son tan importantes. Redes. En todos los departamentos, las concentraciones más grandes en la llamada cierre de campaña. Las más grandes, voluntariamente se organiza la gente, pero hay otro, es por redes. Eso no hemos podido enfrentar oportunamente. Para finalizar, agradeciéndote tu gentileza, Evo, en estos momentos tan duros, haberte dado tiempo para participar de este programa, de esta conversación conmigo, y reiterándote el aprecio y la admiración que te tengo, ¿no? Lo que tú has hecho realmente era imposible. Yo creo que si hubiera sabido que era imposible, no lo hubieras logrado. Tal vez no te lo dijeron. Cuando empezamos, yo dije, tiene que haber una política de austeridad. Quiero que sepa el mundo entero. ¿Cuánto ganaba el presidente de entonces? Como 40.000 bolivianos. Yo bajé el sueldo del presidente a 15.000 bolivianos. Hasta 2012, 13 no me moví nada. Hay algunos bonitos para los trabajadores. Siento que hay que castigar todo por la patria. Yo llegué a la presidencia por la patria y no por la plata. Yo también me reducí el sueldo a la mitad cuando llegué. Y puse como máximo 25 veces el salario básico, que después incluso tuvimos que reducirlo porque aumentó tanto el salario básico que empezamos a ganar, en mi criterio, demasiado. Cuando eras diputado... Pero de nada sirve, te dicen de todos modos corrupto. Este señor gana 3 sueldos, eso es corrupción. Pero no pasa nada porque es un títere de oligarquía. Recibimos regalos por 2.5 millones de dólares. Legalmente podía ir con eso a la casa y me arreglaba el resto de mi vida y la de mis hijos y mis nietos. Todo quedó en un museo en el Palacio Presidencial. Le dieron una vuelta, dijeron que era un megalómano y me hizo un museo para mí solito. Es algo increíble. Cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos. Después me hicieron subir mi sueldo los ministros, docentes, las universidades. Estaba ganando como 20.000 bolivianos. Mira, sigue ganando menos que cuando era diputado. Sí, otro le digo que no llegamos a la presidencia, al gobierno, pues para aprovecharse, sino es para servir. Yo sigo convencido que la política es la mejor ciencia de servicio al pueblo boliviano. No, y no hay que engañarnos, ¿no? ¿Cómo llegué? Ustedes hace un momento comentaban, no tengo ninguna formación académica. En algún momento reflexioné en la noche botado en mi cama, ¿cómo va a llegar a la presidencia? Y había llegado con la verdad y con la honestidad. ¿Y qué puedan acusarme? Que me digan, que presenten pruebas. ¿Qué? Nada. Y se inventaron en la última semana de campaña que tenía 325 millones de euros en Vaticano. Un disfrazo de cura. También sacaron 184. Hablando ahí, ¿no? Un grito me lo un diablo, ¿no? Y si tú no estás obispo, van a averiguar. No había obispo. Alguien disfrazó para hablar de obispo. Esa guerra sucia. Y alguna gente esa quedó. Ahora los que mintieron están en el ministros. No nos podemos engañar. Lo que más duele, lo que hemos construido con mucho esfuerzo, ahora le están destrozando. Al margen, ¿qué presidencia? No es nada. Dejar el alma. Ese es lo fácil que es destruir lo que con tanto esfuerzo se construyó. Pero eso debemos tener claro, ¿no? Y nadie se puede engañar. Que para solucionar realidades tan injustas, estructuras tan excluyentes socioeconómicamente como las de América Latina, se requiere poder político. Por eso hay que optar por la política. Siempre habrá lugar para la solidaridad espontánea, la beneficencia, para ayudar al pobre, al anciano solitario. Pero para solucionar esa pobreza estructural se requiere el poder político. Sí.
Sí, el problema Claro, con el poder de América Latina es que no hemos tenido buena política. Nosotros no teníamos poder sindical, poder comunal, pero tenía muchas Es que es limitaciones. una forma de poder político aquello, ¿no? Y ese poder Y como tú sindical decías hace un comunal, momento, ¿no? Te interpreto, no lo dijiste con estas palabras, pero tú puedes decidir alejarte de la política, pero la política no decide alejarse de ti. Yo quise retirarme, tal vez en forma ingenua, tal vez con urbanidad, decir, hemos hecho lo suficiente. Y mira, hemos tenido que involucrarnos de nuevo frente a la destrucción que están haciendo, la persecución a los compañeros, los retrocesos que estamos viviendo. Te decía la última pregunta, como hace 10 minutos, con todo lo que ha pasado, ¿es posible cambiar a Bolivia? ¿Es posible cambiar a América Latina en democracia y en paz? Nuestra experiencia, mi experiencia personal, con la unidad del pueblo es posible cambiar todo. Pero en estos nuevos tiempos hay que enfrentar a los medios de comunicación. El peor enemigo de los humildes es la medio de comunicación. Y los instrumentos de dominación, así como los medios de comunicación, están junto a estos grupos que ostentan el poder político, el poder económico, especialmente el poder económico. Eso nos perdona. Por más que sea beneficial. Mira, en tema de banca privada, cuando llegaba al gobierno en 2005, la utilidad de la banca privada eran apenas 40 millones de dólares. El año pasado, 400 millones de dólares de utilidad neta de la banca privada. Y así esos quieren más. Eso los banqueros no oyen. Con nosotros pasó algo similar. Esos se juntan, se financian. ¿Crees que sí con la unidad del pueblo, no? Sí, pero mira que la unidad algunas veces es frágil. Y es importante Se deja engañar el pueblo. campaña de descolonización, despatriarcalización, en el caso de las mujeres, por ejemplo. Nosotros hemos dado cierto poder, compañera, participación. Evo, muchas gracias por haber venido. Solamente la verdad nos hará libres. Hay que buscar la verdad. Sí. No podemos seguir permitiendo tanta mentira, tanta farsa, tanta manipulación. Hagamos, y te digo, hagamos en primera persona en plural para que cuentes conmigo en todo lo que pueda ayudar. Hagamos esa comisión de la verdad, con expertos, Sí. tripartitos, Vaticano, Naciones Unidas, Fundación Carter. Para Que nos digan demostrar, incuestionablemente, ¿hubo o no hubo fraude en Bolivia? sí es. ¿Hubo fraude? Sancionen a los culpables. No hubo. Evo Morales es el presidente electo, el presidente actuante, y Almagro, un canalla que tiene las manos manchadas de sangre, Sí. al igual que la dictadura y la oligarquía bolivianas. Muchas gracias, Evo, y ustedes, queridas amigas, queridos amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa. Bueno, amigos, espero que hayan ustedes disfrutado esta conversación. A mí me pudo encantar. Son muy amenos ambos. Y además, pues tienen tantas cosas que decir respectivamente de sus países, respectivamente de sus experiencias, respectivamente de sus vivencias en las presidencias de ambos países, de Ecuador y de Bolivia, ahora en esta conversación. Sería bien interesante que ojalá en un futuro no muy lejano podamos ver a José Mujica, podamos ver a Alberto Fernández de Argentina, podamos ver a Andrés Manuel López Obrador, a Evo Morales, a Rafael Correa y los que se sumen a estos titanes de la democracia. Para que haya más titanes en América, amigos, en favor de la democracia y en favor del pueblo, porque es bien necesario que surjan más líderes. Como dijo Correa, América no puede prescindir de sus líderes. Y como dijo Evo Morales, el peor enemigo de los pobres son los medios de comunicación. Entonces, amigos, por eso estoy en este medio. Porque yo
quiero combatir a los medios de comunicación que están en contra de los más necesitados, de los más vulnerables. Sin más, los dejo con estas reflexiones y espero que transmitan el video para que se haga viral, amigos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión desde Intelectua, acá cerquita de las faldas del Xinantecatl. Moyolpaqui.